Mis amados hermanos, qué gozo el estar reunidos todos como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, para ser edificados en esta hora. Bendigo y exalto el nombre del Señor por este tiempo hermoso que Dios ha marcado para Misión Cristiana el Calvario, en el que nos está perfeccionando, puliendo y haciéndonos cada día más semejantes a Él. Amén. Como saben, mis amados hermanos, estamos en una semana de acción de gracias al Señor por el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento de Misión Cristiana el Calvario con sede en Guatemala. Así que ahí en casita unámonos todos en oración, pero también a exaltar llenos de gratitud el nombre de nuestro Dios, porque su planificación es perfecta. Amén. Padre, hoy te damos gracias. Gracias porque todas las cosas que tú has dicho son sí y son amén. Y eres fiel a ti mismo y sabemos que lo que has determinado con el Centro Mundial de Adoración será el cumplimiento, Padre Celestial, de tu palabra y el reflejo claro de tu fidelidad. Y por ello nos gozamos porque todas las cosas en tu perfecta planificación las has bendecido, las has otorgado, pero también, Señor, has marcado el tiempo de su realización. Y por ello te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre por lo que está hecho en ti, amado Padre. Te damos gracias y honramos y alabamos tu grandioso nombre y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, hoy vamos a ver y a dar continuidad de alguna manera a algo que profetiza Ale nos enseñó el día domingo. Y tiene que ver con el hombre creado según Dios. Y recordarán que nos decía que es el tiempo que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de ese hombre que está viciado con una manera de vivir que no le agrada a Dios. Pero hoy vamos a profundizar y aprender del hombre creado según Dios. Y cuando digo según, no es un quizá. Cuando digo según, es el hombre que Dios diseñó como hijo de Dios. Amén. Y quiero que me acompañen a las escrituras en Esther, en el capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el verso 16. Sé que van a recordar esta parte de la escritura porque como directriz recibimos el estar leyendo el libro de Esther. Fíjense, pasó una situación. Había un decreto ya, el pueblo judío estaba bajo amenaza de ser exterminado. Sin embargo, Esther mandó a preguntar a Mardoqueo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Y Mardoqueo le declaró con precisión el riesgo que corrían. Sin embargo, Esther le respondió cuál era su circunstancia en medio del reinado y que de alguna manera si se presentaba delante del rey, ella podía perecer. Pero después de que Mardoqueo la ubica, y lo vamos a ver en el verso 14, y les pido que me acompañen en la lectura y en casita, le dice Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y pongamos atención en esto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense, en el verso 15 le dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, dice, ayunaré igualmente con mis doncellas. Y dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Pero vamos a ver en el capítulo 5, solamente que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 1. Dice, al tercer día de ayuno, es decir, ya habían ayunado todos. Dice, Esther, fíjense lo que pasó. Dice, se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio
quedaba justo frente a la sala del rey. El rey dice que estaba sentado en su trono real y mirando, dice, hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó a Esther: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te daré aún si fuere la mitad del reino. Sin embargo, Esther le contestó algo y pongamos precisión y atención en esto. Si al rey le agrada, venga hoy con Amán al banquete que preparé para el rey. Y les pedí que pusieran atención en 3 puntos específicos que son los que quiero resaltar. La primera es que Esther se ubicó, fíjense, se presentó delante del rey, entendida, mis amados hermanos, de la posición, pero también del propósito por la cual había llegado al reino. Y eso es donde quiero que me vayan agarrando el hilo y nos ubiquemos nosotros en nuestra posición de hijos, cómo debemos de estar. Fíjense, se presentó entendida, porque al principio le decía, no es conforme la ley que yo me pueda presentar porque puedo perecer, todo mundo conoce esa ley. Sin embargo, se ubicó en la posición que tenía, en el mismo objetivo de Dios, y dijo, ¿para qué has llegado al reino? Y lo siguiente, se presentó ya vestida, y no con cualquier cosa, con las ropas reales. Y lo tercero, mis amados hermanos, es que se presentó como preparada. No la tomaron por sorpresa, no le tomaron porque a ver si quiere el rey, pues si me dice que sí, mañana le preparo el banquete. No, se presentó ya con un banquete preparado para el rey, porque especificó, lo he preparado para el rey. En este sentido, mis amados hermanos, quiero que midamos y reflexionemos un poco en nuestra vida. Actuamos acorde a la posición que tenemos como de hijos de Dios y entendemos, mis hermanos, el objetivo de Dios al traernos al reino de su amado Hijo. ¿Estamos entendidos de ese objetivo de Dios o estamos en otro canal? Porque hoy debemos de entender el objetivo, comprender y conocer a plenitud el objetivo por el cual Dios nos ha traído a su reino. Lo siguiente, ¿cuáles son nuestras vestiduras? ¿Son las de Cristo o estamos vestidos aún del viejo hombre? Porque si estamos de esa manera, hoy ejemplifico a la reina Esther. Se presentó vestida, con la vestidura real, con la vestidura correcta, la vestidura de una reina. Y con esto no digo que solamente es el exterior, que eso va implícito cuando nosotros entendemos nuestra posición. Las vestiduras reales de la iglesia, cómo es esa iglesia, cómo es ese hombre creado según Dios, cómo lo ha diseñado Dios. ¿Usted está entendido y por lo tanto ajustado a lo que Dios diseñó? Y lo siguiente es, nuestra vida está realmente preparada para que Dios pueda decir, esta es mi iglesia amada en la que yo tengo complacencia. O todavía nos ve Dios como, híjole, esa ovejita que se saltó la barda o la cerca, pues, y está media pulgosita ya se quitó, ya se llenó de espigas la lana porque se salió. No la tomaron por sorpresa a la reina Esther. He preparado para el rey. Usted tiene preparada su vida, que es un banquete para Dios, que diga, es que Dios se deleita conmigo, con mi estilo de vida, con mi forma de conducirme, con mi forma de expresarme. ¿Soy un deleite para Dios? Hemos preparado nuestra vida y decir, soy hija de Dios y representamos bien a Dios. Y en eso empezaba diciendo, midamos nuestra vida.
Pero si no está de esa manera, hoy es un tiempo de arrepentirnos, porque este tiempo glorioso que Dios ha marcado para su iglesia es hermoso, es precioso, pero también es preciso y determinante. Determinante porque es el tiempo de la expresión de la iglesia, pero no en el estado del viejo hombre, sino de la naturaleza, del poder, de quién es Dios. Y hoy quiero que me acompañen en las Escrituras. En Efesios 4, en el versículo 24, en Reina Valera dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y dice que ese hombre creado según Dios es en justicia, pero también en santidad de la verdad. En la versión Message, el mensaje, dice, y luego dice, adopte una forma de vida completamente nueva, una vida diseñada por Dios, una vida renovada desde adentro, dice que se incorpora a su conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en usted. Entonces, me encantó esta versión, porque fíjense, dice, una vida diseñada por Dios. Cuando hablamos, y desde aquí quiero que me entiendan, que cuando hablamos el hombre creado según Dios, es la vida que diseñó Dios para nosotros como hijos. Y dice que esa es una vida renovada, miren, empieza desde adentro, pero también se incorpora a nuestra conducta, a nuestra manera de vivir. Y dice, y a esa medida que Dios reproduce fielmente el carácter de Dios en nosotros. Es que la iglesia no debe tener otra forma. La iglesia no debe de expresar otra forma. El hombre que es creado según Dios tiene el carácter de Cristo. El hombre que es hecho según Dios tiene una vida diseñada por Dios. Hay un modelo, hay un estilo, hay una forma, hay características a las cuales como hija me tengo que ajustar. Y hoy vamos a profundizar un poco en esas características. El hombre creado según Dios toma para sí el reino de Dios, es decir, tiene sentido de pertenencia, tiene sentido de propiedad, tiene identidad, está identificado con la voluntad, pero también con todo lo que Dios diseñó. Quiero que me acompañen a las Escrituras, Mateo 11 en el verso 12. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero dice, y los violentos la arrebatan. Quiero que lo comprendamos un poco mejor y vamos, si pueden, por favor, busquen en casita también la versión traducción lenguaje actual, y sería bueno, mis amados hermanos, que si tienen otra versión, pónganla en el chat y nos vamos a enriquecer aún más a la iglesia con esta enseñanza. Fíjense, en la versión TLA, desde que Juan el Bautista, dice, comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza, dice, a pesar de sus enemigos. Pero escuchen esto, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La gente valiente, la gente determinada, de eso está lleno pues Misión Cristiana del Calvario. Así véase, como gente valiente, gente determinada, gente que ama el propósito de Dios, personas que han decidido vivir acorde a la voluntad de Dios. Y es que cuando decimos es que el hombre creado según Dios, miren, toma para sí el reino de Dios. Está identificado con lo que dice Dios, pero también es valiente, no se echa para atrás. Es que ya me desanimé, ya no quiero seguir. No, toma para sí, entra y decide formar parte del reino de Dios, y cuando decide formar parte de Dios es que su conducta se alinea a lo que Dios ha establecido y diseñado. No sigue amoldado a una vieja y mala manera de vivir. Está ajustado, está identificado, conoce a plenitud qué es lo que dice Dios, qué Dios ha establecido para mi vida, qué Dios ha establecido para usted. Está identificado y dice, esto es para mí. En esto Dios me quiere corregir, en esto tengo que ser perfeccionado, en esto tengo que ser pulido, corregido.
y está identificado con lo que Dios estableció. No tomo unas cosas así, esto sí me agrada, esto no. No, se ajusta completamente a lo que Dios diseñó. Por eso dice que toma para sí. Y cuando ya lo veíamos en el Congreso, ¿verdad? Es que no es que es violento, no, sino o que es impropio, no, que toma para sí porque está identificado. Amén. Otra de las características, mis amados hermanos, el hombre creado según Dios, sus pensamientos están alineados a Cristo. No piensa de manera equivocada, no piensa de forma distinta a lo que Dios ha establecido. Vayamos a Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y aquí les pregunto a todos, ¿qué pensamos y cómo pensamos? ¿En qué meditamos? Nuestros pensamientos están así como dice, meditando en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, o los pensamientos van de continuo al mal. Ir de continuo al mal es ir contrario a pensar en lo que es deshonesto, pensar en lo que es impuro, en lo que es injusto, en donde no hay virtud, en donde no hay lo que no es digno de alabanza, es decir, en impurezas. Pero Dios nos dice, en todo lo amable, en todo lo diseñado, miren, en todo lo que Dios ha establecido, aún en la palabra de Dios, nuestros pensamientos están continuamente meditando en ellos. El salmista David decía, aún de noche enseñas a mi conciencia. Todo el día medito en tu palabra. ¿Por qué? Porque en ella había encontrado que ahí estaba la vida. Nosotros como iglesia, mis amados hermanos, no podemos, si somos creados según Dios, no podemos pensar distinto a lo que Dios ha establecido. Tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios estableció, de acuerdo a lo que Dios diseñó. Fíjense, en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Si hay algo en lo que estamos pensando aún de forma antigua, es que renuévate. Pero renuévate según Dios. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y aún en ello es que vivamos actualizados. Que no nos quedemos. Que no estemos pensando de una forma equivocada. Es que cuando nosotros, mis hermanos, estamos pensando distinto, es que por eso no damos en el blanco. Dice, erráis porque desconocéis las escrituras. Se equivocan, no están ajustados a lo que dicen porque desconocen la palabra del Señor. Y si uno no conoce, no puede pensar adecuadamente pues en lo que dice, no puede meditar en la palabra si uno no va a lo que Dios ha escrito, a lo que Dios ha establecido, lo que está escrito en su palabra. A eso me refiero, ¿verdad? Como hijos, mis amados hermanos, si somos hombres creados según Dios, nuestros pensamientos no van a ir al mal. Nuestros pensamientos van a ir de continuo a Dios, de continuo a lo que Dios estableció. Amén. Otra característica, mis amados hermanos, el hombre creado según Dios, y entiéndame pues, el hombre diseñado por Dios, vive gobernado por Dios y lleno del Espíritu Santo. En este congreso, y yo espero que a estas alturas todos hayamos visto ya el congreso, que lo hayamos podido disfrutar, pero también repetirlo si es necesario, se nos habló de esa importancia. Miren, nuestro Señor Jesús, vimos que el Espíritu Santo vino a su vida, vino a morar en él, pero también entró a las pruebas
lleno del Espíritu Santo, salió en el poder del Espíritu Santo, pero hubo una característica: el Espíritu Santo permanecía en él. Y aquí quiero poner un ejemplo. Nosotros como hijos de Dios debemos entender, mis amados hermanos, tenemos una casa, gracias a Dios, todos tenemos un lugar donde vivir, tenemos una casa donde llegar. Habitamos ahí, permanecemos ahí. Pero yo estoy seguro que ustedes llegan a su casa y hacemos lo que naturalmente es: poner orden en nuestra casa, hacer la limpieza, hacer lo que naturalmente se hace, preparar alimentos, todo ello. Pero ¿verdad que usted no sale y dice, bueno, pues ya me voy y ya no regreso? No, permanece ahí. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por ser templo y morada, el Espíritu debe habitar en nosotros, permanecer en nosotros. No es de que ya vine, ya me voy y hasta luego. Si hay esa conducta es porque pues algo trae, ¿verdad? Pero hablando de que, poniendo el ejemplo en el matrimonio, a eso me refiero. Si llega y pues ya me perdí 3 días o 4 días, pues a menos de que tenga asuntos de trabajo. Pero a lo que me refiero es que habita permanentemente ahí. Amén. El Espíritu Santo no es huésped, mis amados hermanos, ni nosotros somos hoteles, somos casa de Dios. Amén. Y como Señor de nuestras vidas, el que dirige, el que gobierna y el que debe de controlar en todos los aspectos nuestra vida y nosotros dejar que eso suceda, pues es Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Fíjense, en el Salmos 16, en el verso 11, decía el salmista David: me mostrarás la senda de la vida, pero dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y quiero leerles una versión que es una versión en inglés en la TPT. Dice, gracias a ti conozco el camino de la vida. Pero fíjense, conozco el camino de la vida al saborear la plenitud del gozo en tu presencia. A tu derecha experimento placeres divinos para siempre. ¿Qué había aprendido el salmista David? Es que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Había aprendido a experimentar ser dirigido y ser gobernado por Dios. Podemos ver en las diferentes facetas de nuestro Señor Jesús que hubo circunstancias que, voy a llamarlo así, fueron sobresaltos, situaciones que fueron fuertes, y solo voy a ejemplificar una de ellas: cuando quisieron despeñarlo, que querían aventarlo pues al barranco, por así decirlo. Pero Jesús no se sobresaltó. No fue dominado por las circunstancias. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la plenitud de Cristo no eran lo que se movía a nivel circunstancias, sino Jesús conocía a plenitud el propósito, el plan, lo que Dios había dicho acerca de él, y por lo tanto, mis amados hermanos, al conocer con toda precisión lo que Dios había establecido, es que las circunstancias no lo sacaron de casillas. Sabía que no había llegado su hora, ni era la manera que se había dicho que él iba a partir. Entonces no tuvo sobresaltos. ¿Por qué? Porque conocía la planificación de Dios, porque estaba lleno, vivía gobernado, vivía dirigido, el Espíritu permanecía en él. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos ni gobernados, ni estamos llenos, ni el Espíritu permanece en nosotros? Entonces las circunstancias, nos sobresaltamos con las circunstancias. Y esas circunstancias son las que nos gobiernan. Y esas circunstancias son las que nos sacan del propósito y nos salimos de lo que Dios ha establecido y diseñado para nosotros. Entonces, vemos, mis amados hermanos, fíjense, y retomo nuevamente, es que en tu presencia hay plenitud de gozo.
Cuando hablamos de plenitud, mis amados hermanos, debemos de entender que no es ni sentir alegría por lograr objetivos ni metas personales. El vivir y decir estoy en la plenitud de Dios es que tiene que ver con vivir gobernados por Dios, pero también, miren, con alcanzar madurez en el carácter de Cristo. Es que eso es la plenitud. La plenitud no es una emoción de decir, es que ya alcancé mis metas. No es malo que tengamos metas, no es incorrecto que tengamos objetivos, pero ellos deben de estar alineados a la plena voluntad de Dios, porque si no, sí nos van a sacar. La plenitud, fíjense, el salmista David dice, he saboreado, he conocido esas sendas, ese camino, pero es que he saboreado la plenitud del gozo de tu presencia. Es que como hijos debemos de aprender a deleitarnos, pero también vivir gobernados por Dios en todo, en todas en nuestra manera de vivir, en toda circunstancia, en el trabajo, en la casa, en lo que decimos, en cómo hablamos, en lo que enseñamos aún. Vivir gobernados, porque si no, ya aprendíamos, ¿verdad? Conozco una circunstancia, es una situación y de eso enseño. No, no es eso. Es que el vivir gobernados, miren, el profeta Elías, Tisbita, por allá en el libro de Reyes 17, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, ni siquiera el rocío pues va a caer, por la palabra, por mi palabra. Pero ¿en dónde permanecía él? En la presencia. ¿Cómo vivía él? Gobernado. Ahora nosotros, nuestro Señor Jesús nos dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Mostrarnos, hablarnos, dirigirnos, que nos toca. El hombre creado según Dios, el Hijo, y cuando digo hombres, por favor, me refiero a hombres y mujeres, hijos de Dios, diseñado, lo que Dios estableció para usted y para mí es que vivamos gobernados por Dios y llenos y que el Espíritu permanezca en nosotros. Amén. Es que dice, es que de tu interior van a correr ríos de agua viva que salten para vida eterna. Pero si no estamos llenos, otra cosa nos va a llenar. Amén. Otra característica, mis amados hermanos, es del hombre creado según Dios, es que vive en santificación. No podemos, mis amados hermanos, un hombre verdaderamente, un hijo de Dios que está revestido de Cristo, no puede tener en poco, ni minorizar, ni tampoco no considerar la santidad. Cuando hablamos de santidad, quiero explicarlo con la escritura y quiero que me acompañen en primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 7. Fíjense, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y quiero que lo repitamos nuevamente, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado, mis amados hermanos? A santificación. En la versión Telea dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y aquí quiero retomar un poco lo que hablábamos de la reina Esther. ¿Para qué has llegado al reino? Es que Dios nos ha traído, nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, no para que sigamos viviendo de la misma manera. No nos ha llamado Dios a seguir pecando. Nos ha llamado a vivir en santidad.
En Romanos 12:1, miren, yo me imagino aquí al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya no sabía, siento yo cómo expresarles, les suplico por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, pero dice agradable a Dios, que dice es vuestro culto racional. Les voy a leer en la TPT porque está un poco más explicado y les dice, amados amigos, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? En otras palabras, y aquí quiero preguntárselos a ustedes, ¿cómo podemos corresponder a Dios por las misericordias que Dios ha tenido con nuestra vida? Porque yo estoy segura que hemos experimentado de muchas maneras la misericordia que Dios nos ha tenido. De muchas formas hemos experimentado la paciencia, el amor y la misericordia. Miren, que hasta este día, hasta este tiempo nos ha enseñado con tal precisión y nos ha enseñado con tanta perfección. Híjole, mis amados hermanos, que es para que entendamos y ajustemos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y retomo nuevamente, ¿cómo podemos corresponder? ¿Cuál es la respuesta adecuada a esas maravillosas misericordias de Dios? Y dice así, entréguense a Dios para hacer sus sacrificios vivos, pero dice aquí sagrados. Dice, a vivir en santidad, experimentando todo lo que deleita su corazón, es decir, el corazón de Dios, lo que le agrada a Él, lo que Dios se deleita pues con nuestro estilo de vida, eso se refiere. Dice, porque esto se convierte en una genuina expresión de adoración. O sea, ahí es que no va a haber falsedad, ahí no va a haber dualidades, sino que nos está diciendo, a ver, entréguense a Dios, preséntense delante de Dios con sacrificios, como sacrificio, que tu vida sea santificada, que sea un sacrificio vivo, pero también vivir en santidad, deleitándose, miren, experimentando todo, que usted pueda experimentar todo lo que Dios ha establecido, pero dice que ahí es cuando Dios se deleita. Pero esa es la forma en que se adora. No es por cantar bonito, no es por tocar excelentemente un instrumento, es que ahí es donde se convierte en una genuina expresión de adoración al Padre. Amén. Fíjense, en la TLA, y voy a leer ese último párrafo nada más, dediquen su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Y si puede leerlo allá en casita conmigo, así es como se debe adorar. De esa forma se debe de adorar a Dios. Vivir en santificación, cuando dice la Escritura en 1 de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo, tiene que ver que, miren, somos de uso exclusivo para Dios. Somos instrumentos de Él, somos hechura suya para la alabanza de su nombre, pero también es que nos apartemos del mal. Somos vasijas de honra porque Él es nuestro hacedor. Pero la verdadera forma, mis hermanos, que se debe de adorar a Dios es que vivamos una vida en santidad, con pureza interna. Y aquí vamos a meditar y retomar un poquito de lo que hemos hablado antes. Vemos que Esther se presentó preparada. Dice que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, pero ya dice con un sacrificio vivo, o sea, listos, preparados, con un carácter correcto, y el carácter correcto me refiero al de Cristo, no a medias tintas. Fíjense, el hombre que
es creado según Dios, va a expresar la naturaleza de Cristo. Y todos queremos que si hay algún enfermo y oramos por él, el enfermo sane. Que si se requiere un milagro, que el milagro suceda. Que si le predicamos el evangelio del reino de Dios a alguna persona, que se convierta. ¿Lo deseamos sí o no? Yo creo que sí. Es el sentir de todos. Y eso es expresión de la naturaleza de Cristo. Pero, ¿en dónde radica el problema? Es que nada de eso va a suceder, ni puede suceder si estamos vestidos de un hombre distinto que no diseñó Dios. Si estamos vestidos del hombre viejo, dice que ese hombre viejo está viciado con sus deseos engañosos, es decir, que vive regido y lleno de su voluntad, de sus deseos, de su humanismo y dirigido incluso por las corrientes de este mundo, la ideología de este mundo, pero el hombre que es creado según Dios, que es diseñado por Dios, está vestido de Cristo. En la Escritura dice, en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, que ya lo conocemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que se debe expresar en nosotros. El hombre diseñado por Dios expresa la naturaleza de Cristo. Quiero que vayamos a Efesios 1, en el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y dice, digno de vocación, con la que fuiste llamados. Pero nos dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. Pero también dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Andemos, mis amados hermanos, como es digno. Andemos como Dios nos diseñó. Andemos, mis amados hermanos, como Dios ha establecido. Retomo nuevamente a la reina Esther. Se ubicó en la posición porque entendió a qué había sido llamada al reino. Se presentó vestida, pero también preparada. Esas características y todas las que ya revisamos y aprendimos el día de hoy no pueden faltar en nuestra vida. Entendidos del por qué llegamos al reino, para vivir como Dios quiere. Y para finalizar, acompáñenme en Apocalipsis en el capítulo 19. Dice, desde el verso 5, y salió del trono una voz que decía, ayúdenme por favor a leerlo todos en casa, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de los grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a nuestro Dios, mis amados hermanos, porque dice, han llegado las bodas del Cordero, pero dice, y su esposa se ha preparado. En la versión TLA dice, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones tenemos? Que esas acciones, mis amados hermanos, que esa forma de vivir, que esa conducta sea las acciones justas, es decir, las de Cristo.
La iglesia debe de estar vestida de Cristo, pero también dice que debe estar preparada para que podamos ser aprobados. De otra manera no podemos. Hoy vamos a dar gracias, pero también este es un tiempo de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Dios. Si yo tengo vestiduras distintas, si yo no si mis pensamientos no están alineados a Cristo, si yo no he tomado para mí, no estoy identificada con el reino de Dios, no vivo gobernado o gobernada por el Espíritu Santo y llena, y el Espíritu no permanece en mí, mis hermanos, si no tengo una vida de santificación, no vivo en una vida de santidad, entonces yo no estoy vestida de Cristo. Pero la demanda para todos nosotros es que vivamos vestidos y revestidos del nuevo hombre que es diseñado por Dios. Amén. Oremos allá en casita y demos gracias a Dios, pero también digámosle al Señor, heme aquí, Padre. Y renovemos nuestro entendimiento. Padre Celestial, hoy te quiero dar gracias. Gracias porque sé que has hecho una iglesia entendida según tu palabra. Y nos has bendecido, Padre Celestial, desde antes en los lugares celestiales. El propósito, el objetivo por el cual tú nos has llamado y nos has traído al reino no es para estar y permanecer de la misma forma en la que estábamos antes, sino para vivir una vida en santidad. Pero hoy, Padre amado celestial, hoy bendigo a tu iglesia, hoy bendigo a tus hijos, Padre bueno, porque los has guardado en ti. Y para esta hora, para este tiempo, para que sean la expresión del reino de Dios, para que sean la expresión del Padre aquí en la tierra, es que nos has llamado. Y por ello te damos gracias. Iglesia amada, les bendigo. Que el Espíritu Santo siga redarguyendo nuestros corazones, pero también perfeccionando nuestras vidas de acuerdo a su buena voluntad. Que Cristo se siga expresando en nosotros como iglesia en toda su plenitud, en todo lugar en donde estemos. Que seamos la expresión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No olvidemos, mis amados hermanos, que dice la Escritura, que Dios honra a los que le honran. Y este es un tiempo también para honrar a nuestro Dios, entendidos, pero también gobernados. Y un área que debe ser gobernada deben ser las finanzas. De lo recibido de tu mano es que podemos darte. Demos con gozo, con alegría, pero también gobernados, mis amados hermanos, dirigidos por Dios, porque nuestro Dios es bueno, pero también es generoso. Amén. Y no podemos ser de forma distinta. Que el Señor les bendiga y sigan disfrutando de este tiempo con su familia, pero también disfrutando de lo que el Señor nos ha enseñado. Dios les bendiga a todos.